Bueno, pues sin más dilación, Monse. Bueno, buenos días a todas y todos. Agradecer, por supuesto, la invitación, José, Nani, Yolanda. Para mí es un honor y un placer porque siempre de estas jornadas lo primero que intentamos es sumar a una pelea colectiva como es esta, pero mi experiencia personal es que siempre me voy a casa sabiendo muchísimas cosas más. Así que un honor. Pasamos directamente al asunto y ahora pues vamos a entrar en ese hilo lógico que hemos hecho, que pues Lucía nos presentaba dónde está el amianto, cómo hay que buscarlo, qué tenemos que pensar cuando lo identificamos. Pues la siguiente cuestión es cómo esto impacta en la salud. Me ha encantado la intervención del compañero de Melilla que decía el meso qué, el meso, pues ahora llegamos a los mesos ya. Bien, efectivamente, desde el punto de vista de lo que vamos viendo, y ya mucho se ha dicho pues, en las mesas primeras, por parte de Lucía, yo tengo como 4 puntos fundamentales que resumen la situación con el amianto. Y una es precisamente que algunas de las enfermedades a que da lugar son específicas del amianto. Y esto es así de valioso, es decir, es como el dicho que decimos, pues blanco y en botella, pues leche. Pues afortunadamente, entre comillas, afortunadamente, para la tarea sanitaria y para la tarea de identificación, hay unas enfermedades que son específicas y que solo se producen en presencia y cuando uno ha estado expuesto a amianto. Estas son las asbestosis, las placas pleurales y ese mesotelioma, que va a ser ese cáncer del tejido de la pleura que rodea el tejido pulmonar y de otros lugares, como luego vamos a ver. Otro problema que nos genera, y también ha sido citado pues, por Luismi, por varios, va a ser ese periodo de latencia. Aquí os pongo ese margen de entre 40 y 50 años para el mesotelioma, que es el más, con periodo de latencia más largo, es decir, con mayor distancia entre que vemos la enfermedad y el momento en el que estuve expuesto, que nos aporta muchas dificultades, porque la memoria nos va a fallar y podemos no identificar cuándo en el pasado yo estuve expuesto, pero para el cual se han identificado hasta casos con latencias de 75 años, lo cual, en el caso del mesotelioma, como os digo, vamos a esta asociación tan fuerte con el amianto, o sea, blanco y en botella, pero para cánceres de pulmón, para otras enfermedades no tan específicas, nos va a dificultar la tarea y nos va a hacer ser muy minuciosos en buscar esa historia laboral anterior o de otro tipo. Ya se ha dicho también cómo entre un 15 y un 20%, así está estimado de los estudios, se producen personas no laboralmente expuestas. Es decir, ya se ha dicho, la principal fuente de exposición van a ser las actividades laborales, el trabajo que uno realiza, pero hay ese porcentaje de estas otras exposiciones y hay que atender y tenerlas presentes. Y luego, pues también ha sido dicho hasta la saciedad cómo esa utilización masiva del amianto pues hace que ahora en nuestras sociedades esto constituya un problema porque lo tenemos por doquier, está en multitud de situaciones. Bien, para centrar un poquito esto del organismo y de cómo va, no me detengo mucho, pero para que sepamos y nos viene bien a todos. El amianto, vamos a estas fibras que nos describía Lucía, pues vamos fundamentalmente a inhalarlas al respirar, van a entrar a nuestro organismo por vía inhalatoria y eso significa recorrer todo el tracto, la nariz, baja, laringe, pulmones, etcétera, pero también va a poder ser puesto en contacto con nuestro organismo por vía digestiva y también por vía dérmica, en muchísima menor medida que la inhalatoria, por supuesto, que va a ser la principal. Esa inhalación por todo el sistema respiratorio va a ir produciendo lo que aquí vemos, espero que lo veáis bien, sí, pues esos daños que vamos describiendo, pulmonares, bueno, hace todo el tracto que os decía respiratorio hasta llegar al pulmón y en el recorrido puede ir generando daños. Y de hecho aquí veis tumor de faringe, tumor de laringe, porque va a ser el recorrido que hacen estas fibras al entrar. Llega a los pulmones, ahí puede producir lesiones, se llaman benignas para diferenciarlas de los cánceres. Puede dar lugar a estas asbestosis que os he dicho específica, que no es otra cosa que una fibrosis del pulmón, o sea, el impacto de la fibra en el tejido, los tejidos pulmonares va a ser mecanismos de tipo inflamatorio, de tipo fibrótico, o sea, se producen fibrosis, hacen ese tejido que
todos hemos visto, tan esponjoso que nos hace el intercambio de oxígeno y monóxido de carbono, pues lo hace rígido, porque lo convierte en algo fibroso, de ahí estas fibrosis, y si son específicas del amianto, llamadas asbestosis, y puede afectar, o sea, de ahí va a penetrar parte al torrente sanguíneo y linfático y distribuirse a otras partes del organismo, y puede, por supuesto, llegar a pleura. En primer lugar, es un tejido que rodea los pulmones. En esa pleura, en ese tejido que rodea el pulmón, es donde va a surgir este cáncer específico mesotelioma, que os avanzo como ideas ahí, porque luego vamos a hablar un poquito del tabaco. El mesotelioma, por ejemplo, no tiene ninguna influencia del tabaco como cancerígeno, es propio y específico del amianto, no así el de pulmón. En el pulmón sí va a haber también una sinergia con el tabaco y otros cancerígenos, etcétera, y de ahí, como os decía, puede distribuirse a otras capas que rodean, pues en el peritoneo, que es la misma capa de la pleura, pero en el abdomen, al recubrimiento del corazón, el pericardio, y generar ahí también mesoteliomas. Aquí veis, es un resumen muy rapidito para que nos hagamos idea de esto de los periodos de latencia. Hasta 5 años de iniciada la exposición al amianto no suelen encontrarse daños vinculados a esta exposición. Habitualmente empiezan a surgir a partir de 10 años, ahí podemos encontrar las asbestosis, derrames pleurales, las placas pleurales, y a partir de ahí, de 20, pues ya vamos a encontrar el cáncer de pulmón, y un poquito más allí, como os decía, a partir de 30 años, desde aquella exposición. O sea, imaginaos lo que esto significa. Hay que hacer memoria para ver cuándo estuve expuesto. De ahí también unas de las dificultades del presente, porque en el momento en el que yo estoy, pues en alguno de los trabajos que Lucía nos contaba, ahí no voy a sentir nada, no me va a pasar nada, ¿no? Y de ahí la importancia de la prevención primaria, con todo lo que sabemos, de evitar esa exposición antes de... Y a partir de ahí, como os decía, el cáncer de pleura. No obstante, dicho lo cual, Luis me apuntaba la importancia del diagnóstico precoz, aunque sea en estos periodos tan lejanos de las exposiciones, de ahí el fundamento de los posocupacionales, porque si el diagnóstico yo lo anticipo y lo hago de manera precoz, tengo muchas más posibilidades de tratamiento, etcétera. Bien, como os decía, a través del torrente sanguíneo y linfático va a distribuir a otras partes del cuerpo, y se han descrito tumores debidos al amianto, pues en testículos, en ovario, a veces en riñón o mama, con menos consistencia científica. Bien, dicho todo esto, esta imagen es la que nos ha mostrado Lucía. Como ella decía, la usamos en nuestro país porque fue un estudio muy exhaustivo y se refiere a las toneladas de amianto importado, que son las que tenemos colocados por ahí. Y yo os quiero aportar a este conocimiento, ya había una petición esta mañana de los datos del amianto, pues tenemos muchísimos datos y muchísima información del amianto. Este es un mapa, por ejemplo, que pues también está en la web, y son todas estas informaciones que pueden localizarse en la web, donde conocemos esa distribución muy precisa de los tumores de pleura en nuestro país. Se han hecho estos estudios y estas representaciones gráficas de mesotelioma. Está, por ejemplo, ya que estamos aquí, pues es la de mortalidad por mesotelioma en hombres en la Comunidad de Madrid, y ya veis dónde están los focos. Conocemos, José esta mañana creo que citaba por primera vez el número de muertes en el mundo y en nuestro país, pues por estos tumores, por estas enfermedades. Un tema que nos interesa muchísimo y que vais a ver constituye una pelea fundamental, sindical por supuestísimo, pero también de la Administración sanitaria, es que estas enfermedades derivadas de exposiciones laborales sean reconocidas como profesionales, porque no todas lo van a ser, como sabemos, y esa es una pelea fundamental. Luego el abogado nos va a poner el broche en esta temática y cómo se pelea por ello. Pues hemos hecho también, para que fuéramos conscientes de lo que pasa, cómo en nuestro país, en qué manera, en qué medida se han reconocido estas enfermedades derivadas de exposición al amianto por nuestro sistema de seguridad social. Esta es la gráfica. Como veis ahí, 815 casos de asbestosis en 50 años, o sea, muy pocos. Ya veis aquí, además, con picos que coinciden generalmente con acción sindical y con focos concretos de pelea,
hay hasta nombres de empresas detrás de estos picos. O sea, en los últimos años, ¿qué tiene de esperanzadora esta imagen o de optimista? Pues que, como veis, en los últimos años estudiados, este reconocimiento está incrementando. Y todo eso pues debido a todas las acciones de todos, sociales, de demanda, de presión sobre ello. Los cánceres, la gráfica, pues mucho, todavía menores que para el caso de las asbestosis, que ya os digo, tiene su valor y su importancia tremenda, porque asbestosis es eso, ya veis, hasta el nombre, la fibrosis que produce el amianto. O sea, es que no habría que dudar más ante una que se ve o se diagnostica, no habría que preguntarse nada más casi. Los cánceres, como os digo, comienza su reconocimiento bastante más tarde. Bueno, la anterior, la asbestosis, comienza desde el 62, eran los casos recopilados. El reconocimiento de un cáncer como derivado del amianto hay que remontarse al 1997, o sea, casi antes de ayer, y esta es la evolución que, como vemos, yo os decía, la buena noticia es este incremento en los últimos años, afortunadamente, pero es absolutamente insuficiente este reconocimiento de cáncer derivado del amianto en nuestro país y hay que pelear para que esto mejore notablemente. Hemos hecho otros estudios. Esta curva aquí azul reproduce la curva de importaciones que hemos visto antes, del amianto importado, y hicimos también otro estudio estimando, en paralelo con ella, lo veis, es esta gráfica roja y negra, el número de muertes que podemos esperar debido y relacionado con estas importaciones del amianto. La gráfica sale de este tipo, en negro son las muertes que ya conocemos registradas, la línea roja muestra la tendencia de lo que podemos esperar, llegando hasta, en el estudio llegamos en la predicción hasta el año 2040, donde todavía puede y habrá, y si no mejoramos las condiciones de los expuestos actualmente, esta curva cambiará, porque esto era en una circunstancia de exposición anterior. Si la exposición actual no somos capaces de controlarla y hacerla, como ya se ha dicho, de manera adecuada y evitando la exposición, esta curva cambiará y irá más para arriba. En fin, esto era para mostraros que hay como mucha información, mucha evidencia científica, que ya lo que nos pide es actuar, como viene siendo claro a lo largo de la mañana, y mi aportación, lo que quiero compartir, y para lo que pues, hablábamos con Jos y era presentaros un programa que hemos generado, que se llama así, Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Expuestos a Amianto, PIVISTEA para abreviar, lo llamamos, aprobado por las autoridades sanitarias, laborales de nuestro país, y que busca precisamente dar esa cobertura sanitaria, esa atención sanitaria a personas que han estado expuestas en el pasado o lo están actualmente en tareas de desamiantado, etcétera, en nuestro país. Este programa pues, busca identificar esas poblaciones de riesgo, situaciones sobre las que hay que actuar, pero fundamentalmente hacer aflorar el daño derivado del trabajo, activar métodos de diagnóstico precoz, ya citados, tratamiento, rehabilitación y prevención, y proporcionar una base para eventuales solicitudes de compensación e indemnizaciones. La vigilancia de la salud, que va a ser, como denominamos a esta tarea sanitaria, dentro de la prevención de riesgos laborales. La vigilancia de la salud la debe realizar el servicio de prevención de la empresa si el trabajador sigue en activo, y así lo hemos dejado en el BOE, y así debe estar garantizado. Y si ya no hay relación laboral, entonces el Sistema Nacional de Salud asume esta tutela, esta atención sanitaria de estas personas. Y para realizarla, también ha surgido de alguna forma esta mañana, no sé quién lo ha comentado, pues tenemos un protocolo, es decir, hemos acordado entre todos esta pauta que debe seguir ese sanitario, ese médico, para cuidar, para vigilar adecuadamente la salud de esa persona, y bajo este programa, donde ya os adelanto, no es de interés para vosotros, pero donde ya os adelanto, los problemas de coordinación son tremendos. Se movilizan recursos del Sistema Nacional de Salud, especializada, primaria, neumólogos, radiólogos, el de primaria, Sistema de Prevención de Riesgos, Seguridad Social, pero lo que os interesa es eso, que hay un protocolo y un programa para que cuenta qué hay que hacer y qué hay que mirar a cada persona que ha estado expuesta o lo está actualmente a amianto. El programa tiene
como actividades, os resumo, está todo en la web, luego os voy a poner la dirección para quien quiera profundizar más. La primera misión, lógicamente, es todavía elaborar un registro de expuestos. Esto, imagináis, en el momento actual es relativamente sencillo. Tenemos registro de empresas, planes de trabajo, obligación de hacer esa vigilancia de la salud, completar una serie de datos que se envían a las administraciones sanitarias, es decir, de lo de hoy es relativamente, entre comillas, sencillo. A medida que vamos al pasado, a medida que nos remontamos a dónde trabajaste, dónde estuviste, ahí empiezan los problemas de localización de los trabajadores. Y hay que movilizar un montón de actividades para conseguir completar estas cohortes. En el programa se establecen y facilitan los procedimientos de acceso a los reconocimientos médicos, a los exámenes de salud que hay que hacer, aplicar ese protocolo que os he dicho que hemos aprobado entre todos y que ahora os voy a resumir, establecer la continuación de la vigilancia posocupacional cuando ya no haya relación laboral, y esta se va a hacer en el sistema de salud, favorecer el reconocimiento médico-legal de las enfermedades que ahí se diagnostiquen y, finalmente, evaluarlo para que funcione o hay que cambiar cosas, etcétera. Bien, sí, bueno. Voy a ir, Rachel. Esto eran unos datos del programa, pero no voy a detenerme porque tampoco, ya os digo, está todo en la web si os interesa. Ahora mismo, bajo el programa, en la última evaluación, hemos llegado a un total de 56.000 trabajadores seguidos, de los cuales el 54% son posexpuestos, expuestos en el pasado, el 31,2% son expuestos actualmente, es decir, los trabajadores que están en esos planes de amianto que ahora tenemos que aprobar, controlar, hacer que se manipule y las tareas se hagan adecuadamente, y tenemos bajas también pues, por fallecimiento, por pérdida, etcétera. Vamos a pasar rápidamente al protocolo, que creo que os va a interesar. Todo esto, no obstante, ya os digo, aunque ahora vaya deprisa, está todo en la web para una lectura detallada, para comprender o comprobar el aspecto que queráis. El protocolo, en esencia, del cual hemos hecho ya 3 actualizaciones, informa al sanitario de qué tiene que hacer cuando se encuentra en la situación de tener enfrente un trabajador, trabajadora o persona con sospecha de exposición al amianto. Debe hacer una historia laboral muy cuidadosa, ya os he dicho, sobre todo a más nos remontamos al pasado, la historia clínica, y lo fundamental va a ser esa exploración clínica específica para el amianto, que consiste en pues, una primera inspección, se buscan aspectos tales como acropaquias, las uñas de los dedos se ponen de una determinada manera, se ausculta a la persona, hay una serie de signos y síntomas que ese médico va a buscar. No os las detallo, pero están en el protocolo. Se hace un estudio funcional respiratorio y, sobre todo, un estudio de imagen, por imagen. Aquí hay y empieza a haber pues, controversia y siempre algún problemilla, que radiografía simple, escáner, resonancia magnética. Lo tenemos protocolizado y, aparte del saber especialista, del neumólogo, del radiólogo, etcétera, que están en el programa y están absolutamente al día de las técnicas que hay que aplicar para vigilar la salud de una persona, pero además en el protocolo se pone en línea qué cosas y qué pruebas. Y hay que añadir este Consejo Sanitario Antitabaco, por lo que os decía, de sinergia, sobre todo con el cáncer de pulmón, no así con el mesotelioma. Bien, hemos hecho varias actualizaciones, están en la web, se pueden consultar. En ese protocolo planteamos una periodicidad para esos reconocimientos médicos en función de la edad de la persona trabajadora y del tiempo transcurrido desde la primera exposición, y ya veis, pues se recomienda, hay desde una recomendación cada año, cada 2 años, cada 5 años, etcétera. Y finalmente se hace, os pongo un resumen y no me detengo por el tiempo, pero un resumen de qué tipo de contenidos deben tener lo que denominamos, y en la ley han quedado así con este nombre, como reconocimiento inicial, periódico y posocupacional, que serían los 3 principales tipos de exámenes de salud que vamos a hacer. Está también detallado ahí. Y también tiene un apartado al final de qué conducta que habrá que hacer si detectamos algún problema de salud en uno de estos trabajadores, qué conducta tendremos que seguir según los hallazgos encontrados en ese examen de salud.
desde las indicaciones en el reconocimiento inicial de información y formación y algún criterio de no aptitud para no exponerse en ningún plan de trabajo, aunque haya protección a esta posibilidad de ser expuesto, hasta la separación del trabajo y la remisión a la mutua o especializada para, si es necesaria, la correspondiente baja por enfermedad profesional, primero en observación, luego declarada, etcétera. Todo eso lo contiene el protocolo. Como fortalezas del programa, hay una persona, eso lo tenéis que saber, en cada Consejería de Salud, en cada comunidad autónoma, están en las consejerías, ya digo, de Salud o Sanidad, cambian el nombre, en todas las comunidades. En todas se ha iniciado el trabajo de localizar y hacer este registro de expuestos en su territorio. Se identifican, y la mayoría sí lo ha hecho, los recursos en el sistema, en el Servicio Regional de Salud, en las autoridades laborales, para hacer esta coordinación de todas las actividades, y tenemos muy tipificadas las enfermedades que hay que buscar, que hay que diagnosticar en estas personas. Como debilidades, pues como siempre y para todo, pues que tenemos unas diferencias territoriales de implantación y desarrollo del programa. Hay comunidades donde este programa es potente, está muy bien desarrollado, está dotado de recursos, funciona muy bien. Hay otras comunidades donde esto no es así. Y otra cosa importantísima, que, bueno, pues a ver ahora si con el cambio de denominación del Ministerio y del aire, porque sí notamos un impacto tremendo en este programa de la crisis. Al principio tuvo más recursos que luego se redujeron, recursos sanitarios, digo, y esto es un peligro y esto es algo que tenemos que entre todos lograr frenar. Y la otra cuestión, más que debilidad, es como una atrocidad que sucede. Esta cuestión que queremos de que se reconozcan como profesionales las enfermedades que diagnosticamos en Pivistea, pues os tengo que contar que en la primera evaluación conocíamos este dato relativo a un 2% de las enfermedades diagnosticadas en Pivistea. En esta última evaluación, este porcentaje ha sido de 15% en los expuestos actualmente y de 8% en posexpuestos. Pero, por supuesto, esto debemos ser capaces de incrementar este reconocimiento y que, además, no se judicialice siempre, como vamos a ver a continuación, porque hay casos, como os digo, que mesotelioma, asbestosis, es que no habría que tener ninguna duda con ello. Bien, hay cuestiones tales como que esto último que os pongo, que trabajadores de empresas grandes, y esto hablamos aquí de desigualdades, los trabajadores de empresas grandes tienen mucho más fácil la llegada al programa que los de empresas pequeñas, en fin, cosas comunes, no del amianto, sino de todos los problemas sociales. Pero, bueno, como os decía, esta es la página, en la página web del Ministerio de Sanidad hay un bloque dedicado al amianto, donde está el protocolo, está el programa, están las evaluaciones del programa, por si queréis y tenéis interés en conocer con más detalle todo lo que os he resumido. Y, bueno, me quedan dos. Miguel Ángel, no quería comentaros, aunque ya lo habréis igual comentado, pero otra tarea que procuramos impulsar desde la Administración General del Estado es la ampliación y la inclusión en la lista de enfermedades profesionales de cuestiones no recogidas hasta ahora. Y una de ellas es precisamente el cáncer de laringe producido por amianto, que en la última reforma del sistema no estaba y ahora ya está, estaba en anexo 2 y apenas se utilizaba, y ahora por fin ya está en anexo 1, que significa que de manera, me detengo un segundo, porque esta utilización de la lista, aunque luego igual el abogado podríamos debatir, pero desde mi punto de vista y la experiencia, que esté en anexo 1 en la lista de enfermedad profesional, es que no habría ni que argumentar. Está aquí, estaba expuesto, ya está. Esto debería ser el uso de la lista. Bueno, y el valor de que la vayamos completando, por otro lado. Y el último dato que os quería aportar es que para salvar esta debilidad notable, esta incongruencia con el reconocimiento de estas enfermedades, lo que hace unos años se ha iniciado es esta firma de convenios específicos de seguridad social con comunidades autónomas para trasladar y que fluya estas enfermedades diagnosticadas y que lleguen a la autoridad que las reconoce. Y con esto yo creo que os he resumido lo que quería comentar. A vuestra disposición para